Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Verónica, Ludmila y Fátima que andan por ahí. Bien, clase pasada habíamos comenzado con las etapas del desarrollo, sí, habíamos visto la lactancia, sí, hoy vamos con el tema de la lactancia vista por diferentes teóricos, comenzando por Sigmund Freud, con lo que es el desarrollo psicosexual. Bien, la etapa oral. ¿Qué sucede durante la etapa oral según Sigmund Freud en el desarrollo psicosexual? Durante los primeros años de vida, la boca es la fuente de placer para el lactante, ¿sí? O sea, la boca es la zona erógena. Bien, el bebé no solamente, digamos, satisface todo lo que es el tema de alimentarse, sino que siente placer al chupar, es decir, a ponerse en movimiento sus labios, ¿sí? Su lengua, su paladar, ¿sí? Entonces, la boca es, digamos, la zona que tiene de placer el lactante. En este periodo, el niño, ¿qué hace? Depende totalmente de la mamá, ¿sí? De la madre o del adulto, y debe ajustar todas sus, digamos, exigencias en la disponibilidad que tiene la mamá, ¿sí? Entonces, la fijación en esta etapa o en esta regresión muchas veces, ¿qué pasa? Lo puede llevar a una dependencia exagerada con respecto a la mamá, ¿sí? Entonces es importantísimo que esta etapa oral se complete totalmente, ¿sí? Luego tenemos lo que es el desarrollo psicosexual de Erikson o Erik Erikson, que es lo que es confianza versus desconfianza. En esta etapa, los infantes, ¿qué hacen? Aprenden sobre la confiabilidad, se dice, sí, de todo su entorno, ¿sí? ¿A través de qué? De los cuidados, digamos, que él recibe, ¿sí? Entonces, si una de esas necesidades no son satisfechas, ¿sí? Desarrollan una sensación de inseguridad, de desconfianza hacia lo que es el mundo. Por eso la idea es que todas estas necesidades se satisfagan completamente para que ellos tengan seguridad y tengan confianza, ¿sí? Si no, va a generar todo un entorno de inconsistencias, un entorno amenazador. Eso al niño le da mucho más desconfianza y va a tener una visión mucho más negativa de la vida. Y por otro lado tenemos a Jean Piaget con el desarrollo cognitivo, ¿sí? En la lactancia se abarcaría lo que es el estadio sensorio-motor, ¿sí? Que según Piaget, la primera etapa del desarrollo cognitivo implica que el niño aplica todas sus capacidades innatas, como es la succión y como es la presión, ¿sí? A una variedad de actividades. Entonces, los lactantes, ¿qué hacen? Disfrutan metiéndose objetos en la boca, ¿sí? Y comienzan también ahí a organizar sus experiencias en categorías, en esquemas. Al final de esta etapa del estadio sensoriomotor, ellos ya adquieren el sentido de permanencia del objeto. ¿Qué significa? Que entienden que los objetos continúan, digamos, existiendo incluso cuando no están a la propia vista de ellos mismos. ¿Sí? Bien, entonces, el estadio sensoriomotor o sensoriomotriz, ¿sí? Es la primera etapa del niño que consiste en aplicar todas estas capacidades que tiene en el momento de nacer, que era la succión y que es la presión, ¿sí? En muchas de sus actividades. Y los lactantes disfrutan esto, de meterse, digamos, todo lo que encuentran en la boca. Y es cuando nosotros como papás, como adultos, al cuidado de estos niños, tenemos que estar también sumamente atentos, ¿sí? Pues no solamente se llevan los dedos, por ejemplo, sino juguetes que pueden ser muy pequeños, cosas que pueden dañar, ¿sí? Bien. Por otro lado, comenzamos con lo que es la infancia, ¿sí? Ahí está.
con respecto a lo que es la infancia, ¿sí? Que la infancia en realidad se estudia en 2 periodos, ¿bien? Para comprender, digamos, los detalles de estos cambios que van ocurriendo. El primer periodo es la infancia y después tenemos, o lo que es la infancia temprana, y el segundo es la segunda infancia o la niñez media, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar por la infancia temprana o lo que es la primera infancia, ¿sí? Que abarca de los niños de entre los 2 años a los 6 años. Bien, es una etapa que se encuentra muy marcada por cambios, ¿sí? Tanto cognitivos como lingüísticos como psicomotoros, ¿sí? Bien, es una etapa donde con el paso del tiempo todos los cartílagos, ¿sí? Se vuelven ya tejido óseo. Entre los 2 y los 6 años del cuerpo infantil sabemos que cambia todo su apariencia anterior a bebé, cambia de tamaño, cambia de proporciones, cambia de forma, ¿sí? Hay un rápido desarrollo cerebral, donde el niño tiene la capacidad de un aprendizaje más preciso, más perfeccionado, más complejo, ¿sí? Hay un refinamiento de todo lo que son habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, que con anterioridad no era posible, ¿sí? Pero cada niño crece también de acuerdo a su herencia, ¿bien? A su herencia genética, a su nutrición, ¿sí? A las oportunidades de jugar, de ejercitarse, ¿bien? Durante los 4 años aproximadamente ya los niños sostienen mayor, o sea, ganan mayor peso, ¿sí? Se pueden quedar mucho más erguidos porque cambia todo lo que son las proporciones corporales que afectan lo que es el centro del peso, ¿sí? Igual siguen perdiendo un poco el equilibrio. Nosotros decimos, ay, este niño, 3, 4 años, qué torpe que es, se vive cayendo. Bueno, no, es porque su cuerpo está creciendo, ¿sí? Al madurar lo que es el sistema esquelético, los niños se vuelven también mucho más fuertes, los huesos crecen, ¿sí? Se endurecen. ¿Bien? También hay un crecimiento cerebral, ¿sí? Y hay un crecimiento de todo lo que es el sistema nervioso. Bien, entonces con el desarrollo del cerebro, ¿qué viene? Un mayor control de los movimientos corporales, ¿sí? Durante lo que son los años preescolares. También desarrollan todo lo que son estas habilidades motoras gruesas y finas, ¿sí? Bien, también entre los 2 y los 6 años, que es esta primera etapa de la infancia, los niños desarrollan la capacidad de representación simbólica, ¿sí? Transformación de hechos, de objetos físicos en símbolos mentales, ¿sí? Eso vuelve mucho más complejo todo lo que es el proceso de pensamiento y le permite por ahí al niño desarrollar conceptos en lo que son órdenes cronológicos también, ¿sí? El pasado, el futuro, ¿sí? Por ahí sí tienen un poco de dificultad, obviamente, con esto, con la clasificación, con los tiempos, con las secuencias, ¿sí? Pero de a poquito lo van a ir aprendiendo. ¿Bien? ¿Sí? En cuanto a la memoria, por ahí son malos, recordando, ¿sí? Por ahí se olvidan de las cosas, pero sí se incrementa todo lo que es las habilidades lingüísticas, ¿bien? Asimilan todo lo que son valores sociales, el respeto, la cortesía, la obediencia, el reconocer a la autoridad, que también eso comienza siempre desde casa, ¿sí? Algo que sí le hace falta todavía aprender a estos niños de entre los 2 y los 6 años, que lo podemos ir haciendo nosotros de a poquito, es aprender a controlar sus emociones. ¿Qué pasa con el tema de las emociones? El niño no va a saber qué le está sucediendo si nosotros no les explicamos qué son las emociones y cuáles son las emociones que hay.
Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos como adultos que el niño nos explique lo que le está pasando si no sabe qué emoción lo está predominando? O cómo nosotros pretendemos que el niño controle sus emociones si no sabe qué emoción le está sucediendo y por qué. ¿Sí? Si el niño hace la típica, la rabieta, el berrinche en el supermercado porque nosotros no le compramos el juguetito que él quiere o la comida que él quiere cada vez que vamos al supermercado y solamente lo retamos y no le explicamos el por qué, el niño no lo va a entender. ¿O no? Si yo me enojo con Verónica y me llama mañana por teléfono y yo la trato mal y ella del otro lado va a decir, esta qué bicho le picó, si yo no le explico a Verónica por qué me enojé, qué me pasa, no me va a entender. Imagínense un niño. Si yo lo reto porque hizo este berrinche en el supermercado y no le explico el por qué. Y no se lo tengo que explicar dentro de 4 o 5 días, en el momento. Y el niño lo va a ir entendiendo. ¿Sí? Yo siempre cuento de mi hija, que a mí mi hija nunca me hizo un berrinche en un supermercado, en una juguetería, en un lugar para que le compre algo, porque desde un principio siempre le expliqué, cuando mamá puede, se hace, se compra, sí, no hay ningún problema. Cuando mamá no puede, que hay veces que mamá no puede, que papá no puede, no se compra, a lo mejor en otro momento sí se puede. ¿Sí? Eso no significa que mi hija nunca me ha pedido cosas, sí, me lo ha pedido un montón de veces, me lo sigue pidiendo hasta el día de hoy, pero nunca me hizo un escándalo por no comprárselo. ¿Sí? Entonces los niños también necesitan aprender a controlar sus emociones. ¿Sí? Deben balancear sus emociones. ¿Bien? Y una de las formas también es que aprenden comportamientos unos de otros, de sus pares. Después los niños van a ir obviamente modelando y reforzando lo que son las conductas apropiadas. ¿Sí? La socialización está diseñada ¿a qué? A enseñar a esos niños conceptos y reglas sociales de donde viven. ¿Sí? Entonces ellos van internalizando todo lo que son las normas morales, ¿sí? Los esquemas de género, la identidad de género, las relaciones también fraternales que influyen en lo que es su desarrollo. ¿Sí? Yo creo que esto a ustedes nunca se lo conté, pero mi hija cuando era salita de 4, yo siempre me equivoco, yo no sé si era salita de 4 o ya era salita de 5, que mandan la nota del jardín que le iban a enseñar educación sexual. Y yo me alarmé, porque yo a mi hija nunca le había explicado que el hombre tenía pene y que la mujer tenía vagina. Para ella todos tenían vagina. Entonces, la madre, ¿qué hizo? Se fue a hablar con la maestra, señor, mira, la semana que viene usted va a dar este tema, que a mí no me molesta, pero mi hija no sabe la diferencia. ¿Cómo le explico para que mi hija cuando venga al jardín ese día no se asuste, no se alarme, ¿viste? Yo estaba bastante nerviosa porque dije, ay, no, me toca hablar de estas cosas con mi hija y es como que uno lo ve, ay, mi hija, no sé. La maestra que me dijo, mamá, despreocupate, vos a Cata no le digas nada. Llega el día que van a hablar en realidad van a hablar de las diferencias del varón con la mujer, y entra mi hija a casa y lo primero que hace cuando abre la puerta, con una cara de emoción prácticamente, me dice, mamá, no sabés lo que pasó hoy en el jardín. Obviamente la madre que le dijo, hija, ¿qué pasó en el jardín? La señora puso 2 figuras en el pizarrón, pero ¿sabés qué? Se olvidó de taparle las partes íntimas. Como que la señora se había confundido, ¿viste? Fue culpa de la señora esto. Y me dice, ¿vos sabías que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vajilla? Vajilla, para ella. Le digo, sí. Y me dice, entonces papá no es como yo. No, le digo, hija, papá es hombre, papá tiene pene. Ay, yo pensé que eran todos iguales. Y lo tomó tan natural. Y después yo me puse a pensar y digo, yo que hacía tanto escándalo y un mundo en mi cabeza de, ay, ¿cómo lo va a tomar mi hija esto? Que yo nunca se lo enseñé. Entonces son pequeñas cositas que nosotros lo tenemos que ir haciendo. Por eso remarco mucho esto de
una vez aprendido, obviamente, pues yo también cometí mis errores, como mamá, no vine con el manual abajo del brazo, a llamar a cada parte del cuerpo por su nombre. No le inventemos que la cuchi, la chuchi, no sé cómo le dicen al de los hombres, somos todas mujeres en mi familia encima, el pajarito, no sé, qué sé yo, se me ocurre eso. Perdón. Cada cosa por su nombre, ¿sí? Los niños también aprenden con amor, ¿sí? El amor que reciben de sus padres. Aprende, como les dije antes, el comportamiento también de otros niños, además del nuestro. ¿Sí? Internalizan conceptos, internalizan normas. ¿Sí? Y algo muy importante en la infancia es el tema del juego. El niño mediante el juego aprende. El niño mediante el juego se prepara para la vida adulta. ¿Sí? El niño mediante el juego practica. ¿Sí? Bien, se fomenta todo lo que son sus capacidades, tanto cognitivas como lingüísticas, como motoras. ¿Sí? Mediante el juego también exploran habilidades sociales que son importantes. ¿El juego qué ofrece? Adquirir reglas, adquirir empatía, adquirir ciertos comportamientos. El juego le permite también distinguir lo real de lo no real o lo simulado. Mediante el juego ellos le permite manipular toda la realidad y van adquiriendo experiencias de vida. Por eso el juego, que después cuando lo veamos más adelante, es un derecho que tienen los niños. ¿Sí? Y es deber nuestro, como adultos, hacer valer ese derecho que tiene un niño de jugar. Y después tenemos la niñez media o la segunda, perdón, infancia, que va de los 6 a los 12 años. ¿Sí? Pero antes de pasar a la niñez media o la segunda infancia, también dentro de la primera infancia o ya al finalizar la etapa de lactancia, el niño, ¿sí?, aprende a dejar solito el pañal e ir al baño. Que eso es de lo que yo quería hablar hoy un poquito con ustedes. Y yo tengo unas preguntas para hacerle, los que tienen hijos más que nada. Ustedes, como padres, ¿han obligado a sus hijos a dejar el pañal? Por ejemplo, a ver, mi hijo tiene 1 año y medio, tiene que dejar el pañal ahora en el verano, porque esto lo he escuchado y lo sigo escuchando, que el día, ahora en el verano le voy a empezar a sacar el pañal para que él lo deje. No sé por qué en el verano, primero y principal. Estefanía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Yo fui una de las que dijo en el verano, por ejemplo, pero por una cuestión de que andan más en bombachita. En el Y caso de que si más se comodidad, decís. más comodidad y si se hace encima, sacamos la bombachita y probamos 1 año, no pasó nada, pero no obligué. Volvió al pañal y solita después fue necesitada, o sea, solita dejó el pañal más adelante. Bien, ¿por qué? Porque su maduración no estaba preparada para ese No. momento en el verano, cuando la dejamos en bombachita o Claro, exactamente. por Cada eso es uno. una cuestión del verano. Sí, yo digo el verano, no, porque en el verano si se moja por el pis, que es más fácil, la cambiamos, no se enferma. El frío no enferma, chicos. Las Es para bacterias, no los lavar virus, todo lo que ropa. anda dando vuelta enferma esté en verano o en invierno. Es lo mismo. Por Sí. eso siempre lo pregunto, eh, porque yo era una de las que también en su momento pensaba, bueno, sí, ahora se viene el verano, voy a intentar sacarle el pañal a mi hija. No lo hice, por suerte. Justo me dio la casualidad a mí que nos íbamos a mudar de ciudad y mi hija tenía 1 año
y casi 1 año y 6 meses aproximadamente. Y dije, bueno, me llevo de acá unos packs de pañales de estos grandes que eran económicos en ese momento, así cuando llego a la otra ciudad que no conozco, no tengo que salir a comprar, viste, toda una historia me había hecho en la cabeza. La Nay feliz con sus 3 packs de pañal gigantes. Justo me tocó casi verano, estábamos en primavera, y mi hija, al segundo día que estábamos ahí, hacía mucho calor, entonces que dije, la dejo en pañalcito, que ande, mientras yo acomodo, viste, toda la historia. ¿Qué empezó a hacer? Se empezó a sacar el pañal, ella solita. Ya hacía un par de meses que se venía queriendo sacar el pañal y la mamá no, iba por atrás, viste, y se lo acomodaba, le ponía pantaloncito para que no se saque el pañal. Listo, esa era una señal de que la nena ya quería dejar el pañal. Bien, ¿qué fue lo que hice ese segundo día? Salí a comprar una pelela. Pues lo primero que hice fue salir a comprar una pelela. A partir de ahí, mi hija le ponía la bombacha, se sacaba la bombacha, andaba prácticamente, no les miento, chicas, todo el día desnuda. El único momento que se cambiaba era cuando yo la sacaba de la casa, porque si no, literal, andaba todo el día desnuda. ¿Sí? ¿Qué pasó? Al segundo día de que se empezó a sacar el pañal, obviamente interiorizándola de que si tenía ganas de hacer pis, si tenía ganas de ir de cuerpo, le avisaba a mamá, íbamos al baño, se hacía ahí, no se hace en el patio, ¿viste? De esos paquetes de pañales que yo compré, usé 3. 3 pañales, no 3 paquetes, 3 pañales. La primera noche que hice, bueno, se lo pongo para que si se orina, no me moje la cama. El pañal seco. La segunda noche ya directamente se levantó sin pañal. Seco. La tercera noche no se lo puse. Y de ahí no usó más pañales. ¿Por qué? Porque ella ya había madurado a su tiempo con respecto a el momento de dejar el pañal. Lo que tenemos nosotros por ahí es que siempre comparamos con el otro. Ah, sí, porque el primito lo dejó al 1 año y medio y este ya tiene 2 y todavía no lo dejó. Entonces, nosotros queremos adelantarle momentos a los niños que no está bueno. ¿Sí? Cada uno es único, cada uno aprende a su manera, a su ritmo y a su forma, según la maduración que tenga cada uno. ¿Bien? Ahora, sí, ¿alguien tiene alguna otra experiencia con respecto al dejar el pañal de los niños? ¿O no? No. Ahí vemos una peque. A ver, Steffi, que la queremos. ¡Ay, que no se deja ver! No vale. Ahí ya tenemos una niñita ya de 6, 7 años, ¿no, Steffi? Aproximadamente. ¡Oh, 7! Bueno, le vamos a mandar un saludo ahí a la pequeña niña de Estefanía. Bien, ahora sí, que se me había olvidado. Ahora sí, niñez media o segunda infancia. ¿Sí? Durante la niñez media, de los 6 a los 12 años. Bien, acá ya los niños afirman todo lo que son sus habilidades motoras. Y se vuelven un poquito más independientes, todo dependiendo de los padres, de los adultos que los cuidamos. ¿Sí? Aprenden ya lo que es, andar en bicicleta, a nadar, a bailar, a escribir, ¿sí? A algunos les gusta tocar instrumentos, ¿bien? Todo eso se hace gracias a ¿qué? A las capacidades físicas, ese progreso, a la coordinación, ¿sí? Y es una etapa que es importantísimo también el deporte en equipo, ¿sí? Si es que se puede, ¿sí? Acá los huesos ya crecen conforme el cuerpo se va alargando, se asancha, ¿sí? Eso puede causar por ahí dolores nocturnos, que a los niños les duelen las rodillas, les duelen las articulaciones,
¿sí? El crecimiento esquelético también va acompañado de la pérdida de los dientes de leche, que también comienzan, algunos ya comienzan desde los 4 años con el tema de la pérdida de los dientes de leche. ¿Sí? Aparecen todos los dientes estos, digamos, permanentes. ¿Sí? Y también lo que es la boca y el crecimiento facial también van avanzando. ¿Sí? A ver, a lo largo de esta edad, los niños también siguen adquiriendo fuerza, adquiriendo velocidad, adquiriendo coordinación, adquiriendo control, ¿sí? Obviamente van a seguir perfeccionando todas esas habilidades que tienen, ¿sí? Los movimientos son mucho más controlados, ¿bien? Comienza con lo que es la educación formal, ¿sí? Comienzan a ejecutar todas sus actividades con un ritmo constante, ¿sí? Bien, el tema de la escolarización también, que si yo no me equivoco más adelante lo charlamos, conlleva también a la familia a una crisis. ¿A qué escuela lo mando? Uy, si lo mando a esta y no está lo suficiente estimulado, y si la educación no es como a mí me gustaría, entonces trae consigo toda una crisis familiar el tema de la escolarización de los niños. ¿Sí? Durante lo que es esta niñez media, bien, pasan por el periodo de operaciones concretas. ¿Sí? Bien, hace todo lo que es interferencia de lógica, reflexiones, realizan operaciones mentales, ¿sí? Formulan hipótesis, bien, pueden especular acerca de un objeto, de una persona, de un suceso, aprenden estrategias, la memorización, ¿sí? Sí, imaginación, la organización, el repaso, la memorización, los guiones, todo se aprende a través de, muchas veces de la escuela, con estimulación, obviamente también de los padres. Y conforme uno se va escolarizando, todas estas habilidades se van mejorando, habilidades verbales, aprenden a leer, aprenden a escribir, ¿sí? Y todo comienza con un aprendizaje, esto, mejor dicho, comienza con un aprendizaje un poco más formal, que es el ingreso a la escuela, ¿sí? Que para muchos niños eso representa un reto bastante importante. Por eso por ahí cuando el tema de jardín, más que nada, el preescolar, en salita de 4, que es obligatorio, por ahí a los padres nos jode esto de, bueno, las primeras semanas los niños van 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Es adaptación, lo estamos sacando de su entorno habitual y lo llevamos a otro lado. ¿Sí? Yo a mi hija, le soy sincera, mi hija es hija única, vivimos lejos de todos nuestros familiares, así que en su infancia la pasó bastante sola, vamos a decir la verdad, más que con mi marido y conmigo, y cuando ella comenzó el jardín, ella siempre pensó, porque yo se lo dije, que ella entraba al jardín y que yo me quedaba afuera esperándola. ¿Sí? De las 8 de la mañana hasta las 12 afuera todos los días. No, no era verdad. Después cuando fue más grande se lo conté y me dice, mami, yo siempre creí que vos estabas afuera. Y ella entraba sumamente confiada al jardín. ¿Sí? A ver, son pequeñas mentiritas piadosas, pero que a ella le hizo bien. ¿Sí? Porque yo también me quedaba más tranquila, que ella no entraba llorando y, y que iba a ser un trauma para ella. Y ella feliz porque yo le decía, me quedo esperando acá. Entonces, como ella tenía la ventana de jardincito que daba a la calle, ya me saludaba, se ponía a hacer sus actividades. Cuando se descuidaba la mamá, a su casa, feliz, contenta, hacer todo lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Por eso para muchos es un reto, y ni hablemos cuando pasan a primer grado.
A nosotros, por ejemplo, el primer grado de mi hija me tocó en pandemia, enseñar en casa, ¿sí? Nosotros la pasamos re bien igual en pandemia, divino. Pero para mí, como para ella, fue un reto aprender a leer, un reto aprender a escribir, las letras, fue todo un reto, ¿sí? Y los niños deben establecer relaciones de confianza con los adultos, porque así comienza todo lo que es su independencia, ¿sí? Bien, y van desarrollando lo que es el sentido de autoestima también, pero siempre que sus padres, que sus compañeros piensen bien de esos niños, ¿sí? Si el niño está aprendiendo una habilidad nueva, supongamos, no sé, andar en bicicleta, ¿sí? Y yo ya directamente estoy pensando negativo, uy, esta cuando se largue se va, no sé, a caer, a romper la cabeza y tengo miedo y estoy ahí, ella también va a tener una autoestima baja, va a decir, no, no lo puedo hacer. Pero yo le tengo que dar la confianza a ella de que lo puede hacer, que la primera vez se va a caer, que la segunda también, que la tercera también, pero después lo va a lograr, ¿sí? Y a medida que el niño no se va desempeñando bien en algo, ¿sí? Siempre va a ir haciendo algo más para poder lograrlo, ¿sí? Y uno de los importantes contextos para lo que es el desarrollo de la autonomía es la familia, ¿sí? Si yo no le doy una devolución positiva a mi hija y siempre le estoy haciendo una devolución negativa, ¿qué va a pensar mi hija en un momento? Che, no sirvo para nada, la verdad que no sé para qué estoy, ¿sí? Bien, también empieza con todo lo que es el juicio moral, la decisión o la toma de decisiones acerca de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, que eso también se lo inculcamos nosotros, ¿sí? También es un momento de la infancia donde las amistades son importantísimas. Y a través de esas amistades ellos también aprenden, tanto habilidades sociales como conceptos, ¿sí? A través de esas amistades ellos también elaboran su autoestima, que es una parte bastante importante, más que nada cuando el niño arranca la preadolescencia, el tema de las amistades, ¿sí? Donde el niño ya, y que después lo vamos a ver, se empieza a preocupar por su cuerpo y demás, porque el compañerito me dijo, porque, y demás que se generan, ¿sí? Pero es una etapa que el grupo, digamos, de compañeros se vuelve importante, muy importante, ¿sí? Entonces, si hablamos de, a ver, de la infancia eh, vista por diferentes teóricos, ¿sí? Tenemos en el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud la etapa anal, ¿sí? Que es que abarca desde el segundo año de vida, donde el niño comienza ¿qué? A obtener placer por la expulsión de las heces, que es lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Eh, que con frecuencia representa que el primer intento del niño por convertir una actividad involuntaria en voluntaria, ¿sí? Que expulso las heces cuando yo lo deseo, ¿no? Por eso hablaba antes, le preguntaba antes con respecto al tema del pañal, ¿sí? Eh, entonces, ¿a dónde estoy? Acá estoy, me fui. Con respecto a la etapa anal. Ellos, como le dije, comienzan a obtener placer con la expulsión de las heces, ¿sí? Entonces, el ano es la principal fuente de placer y de conflicto potencial, ¿sí? Es una etapa que representa el primer intento ese del niño de convertir, como les dije antes, actividades involuntarias, en voluntarias,
¿sí? Y Freud acá identificó dos respuestas posibles. ¿Cuáles son esas dos respuestas posibles? Una es la anal retentiva, ¿sí? Que es la retención de las heces, que puede llevar al niño a tener un carácter obstinado, un carácter avaro, y la otra es la anal expulsiva, ¿sí? Que es la expulsión de las heces, digamos, en momentos inapropiados. Que eso puede originar en los niños cuando son más adultos desórdenes, berrinches, la crueldad, según Freud. Entonces, Freud, ¿qué considera? Que la resolución satisfactoria de la etapa anal, ¿sí? Enseñando al niño el control de esfínteres, es crucial para el desarrollo de la personalidad creativa y productiva en la vida adulta, ¿sí? Y también tenemos la etapa fálica en esta etapa. Ay, lactancia puse ahí. Bueno, me equivoqué. No es lactancia. Yo fui la que me equivoqué, perdón. Ahí vamos a ponerlo ahí para que no se confunda. Infancia. Yo me equivoqué. En esta etapa también de la infancia tenemos la etapa fálica, que abarca entre los 3 y los 5 años, ¿sí? Que acá la libido se centra en los genitales, ¿sí? Donde el niño obtiene placer, podemos decirlo, explorando, ¿sí? Y Freud describió dos complejos en esta etapa, que ya vamos a hablar de uno en particular, el complejo de Edipo, y el otro, el complejo de Electra, ¿sí? En el complejo de Edipo, los niños, ¿sí? Tienen un deseo de poseer a la madre y eliminar al padre, vamos a hacer así un resumen bien cortito, ¿sí? Acompañado de un temor que es la castración, ¿sí? Y la indefensión con el padre puede ayudar a resolver este conflicto. Y después tenemos el complejo de Electra, ¿sí? En las niñas, que es como una envidia del pene, ¿sí? Que la lleva a una identificación inicial, podemos decir, con la madre, seguida de un deseo de poseer al padre, ¿sí? Lo contrario, ¿sí? Y la identificación con la madre y el deseo de tener un hijo, la madre de tener un hijo, compensa la ausencia del pene, que después igual más adelante lo vamos a charlar para que no se haga conflicto. Después tenemos desarrollo psicosexual de Erikson, ¿sí? Acá entra lo que es confianza versus desconfianza, ¿sí? Donde acá los infantes aprenden sobre la confiabilidad de su entorno. ¿A través de qué? De los cuidados que reciben, ¿sí? Si sus necesidades entonces son satisfechas, ¿sí? Desarrollan una sensación de seguridad y de confianza en el mundo. Lo contrario, si su entorno es inconsistente, si su entorno es, digamos, amenazador, ¿sí? Lo puede llevar a la desconfianza y a la visión negativa de la vida. ¿Ok? Bien. Después tenemos... ¿qué toqué? Ahí. Esperen que me fui. Bien. Tenemos lo que es... ¿a dónde estoy? Ahí está. De Erikson, la otra etapa, que es la etapa de autonomía contra vergüenza y contra duda. ¿Sí? Durante esta etapa, ¿qué hacen los infantes? Descubren su propio cuerpo y descubren cómo controlarlo, ¿sí? Entonces, exploran al alimentarse, al vestirse, exploran todo lo que son las funciones de la expresión, las nuevas formas que tiene de moverse, ¿sí? Y si tiene éxito en estas actividades, requiere un sentido de confianza y de autocontrol, ¿sí? Si falla, ¿sí? O son castigados o son etiquetados negativamente,
pueden desarrollar con el tiempo vergüenza y dudas sobre ellos mismos. Por eso también es importante que esta etapa se aborde lo mejor posible. Y la otra es iniciativa versus culpa, ¿sí? Donde los niños comienzan a explorar más allá de ellos mismos. Entonces descubren cómo funciona el mundo, ¿sí? Y cómo el mundo puede influir en ellos, ¿sí? Entonces, si todas sus actividades y todas sus exploraciones son efectivas, desarrollan un fuerte sentido de iniciativa. En cambio, si son criticados, si son castigados, pueden sentirse ellos como culpables de sus acciones, de lo que hacen, ¿sí? Por eso Erikson también lo incorporó dentro de su desarrollo y importancia. Y después tenemos el otro de Erikson, que es industria versus inferioridad, ¿sí? Donde acá los niños desarrollan numerosas habilidades y también características en la escuela, en la casa y de sus padres o con sus padres, ¿sí? Y todo lo que es el desarrollo realista de estas capacidades enriquece el sentido del yo que tiene ese niño, ¿sí? Y se vuelve muy importante esto de compararse con el otro, ¿sí? Y todo lo que es la autoevaluación negativa, ¿sí? Sabemos que puede ser especialmente dañina. ¿Bien? Entonces, acuérdense que el desarrollo infantil es un proceso que es dinámico, es un proceso que es complejo, que está influenciado por lo que es el contexto social y también por las experiencias adecuadas. Y todo lo que es digamos, la interacción con el entorno y el apoyo de los cuidadores, de los padres, son esenciales para que ellos tengan un desarrollo saludable más que nada. Y por otro lado tenemos el desarrollo cognitivo de Piaget, ¿sí? Que es la segunda etapa del desarrollo cognitivo, que es la etapa preoperacional, ¿sí? Que según Piaget aparece más o menos entre los 2 y los 7 años de edad, ¿sí? En lo que es el estadio preoperacional, los niños están orientados hacia lo que es la acción y su pensamiento está ligado a ¿qué? A todas las experiencias tanto físicas como experiencias perceptuales, ¿sí? Pero más allá de eso, su capacidad de recordar, su capacidad de anticipar va creciendo, ¿sí? Ellos comienzan a utilizar símbolos para representar al mundo exterior, ¿sí? El más obvio es el lenguaje. ¿Por qué? Porque los niños comienzan a usar palabras para representar objetos, ¿sí? Y algunas de las características de lo que es el pensamiento preoperacional, tenemos el egocentrismo, ¿sí? Son extremadamente egocéntricos en esa etapa, ¿sí? Lo que significa que no pueden distinguir entre su persona y el mundo externo, ¿sí? Bien, después tenemos todo lo que es la centración, ¿sí? Que ellos tienden a centrar o centrarse en un solo aspecto de un objeto, de un hecho, ¿sí? Que atrae su atención, ¿sí? Pudiendo ignorar todo lo demás, ¿sí? Bien, después tenemos lo que es la irreversibilidad, ¿sí? Los niños a esta edad no pueden rehacer mentalmente el camino que lo ha llevado a una conclusión, ¿sí? Bien, por ejemplo, un niño de 4 años que reconoce que tiene un hermano, pero que no puede entender, ¿sí? Que su hermano también tiene un hermano, ¿no? ¿Sí? Bien. Después tenemos, esperen que ya me perdí, estadio preoperacional y me falta, si yo no me equivoco, la etapa estadio de operaciones concretas. Ya me había perdido. Bien.
estadio de operaciones concretas de Jean Piaget con respecto al desarrollo cognitivo. Los niños acá, ¿qué hacen? Adquieren mayor flexibilidad de sus pensamientos. ¿Sí? Ellos pueden rehacer pensamientos, aprenden a rehacer todos sus pensamientos, a corregirse y comienzan de nuevo si es que es necesario. ¿Sí? También ellos pueden considerar más de una dimensión del problema a la vez. ¿Sí? Y pueden observar el problema, el objeto, desde diversos ángulos. Bien, todavía abordan por ahí muchos problemas con respecto a la lógica, ¿sí? Pero sus pensamientos siguen siendo concretos, ellos pueden manipular o pueden imaginar cosas concretas, ¿bien? No tanto el tema de los abstractos como lo haría, digamos, un adulto, ¿sí? Y acá Piaget hizo o experimentó con niños de distintas edades, ¿sí? Hizo un juego de cuentas, ¿sí? Experimentó, como le dije, con niños de distintas edades usando una caja que tenía 20 cuentas cuentas, me refiero a las cuentitas hechas de madera, sino cuentas de contar, ¿sí? De esas 20 cuentas de madera, había 2 que eran blancas, el resto eran marroncitas, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Les preguntó si esas cuentas blancas o esas cuentas colores marrones formarían el collar más largo. Entonces, los niños de 7 años decidieron que había muchas más cuentas colores marrones. Ignoraron, ¿sí?, de que todas las cuentas, tanto las blancas como las marrones, eran de madera, no importaba el color. Los niños mayores, ¿qué hicieron? Se rieron directamente de esa pregunta. Porque ellos que sabían que todas las cuentas eran de madera, entonces podían hacer el collar más largo, no importaba si había blancas, marrones o de qué color. Y la idea era formar el collar más largo. ¿Sí? Y también desarrolló lo que es la teoría de la mente. ¿Sí? Para los niños aproximadamente de 10 años, para él pueden deducir lo que otras personas están pensando o lo que estas personas saben. ¿Sí? Que los niños de 10 años se dan cuenta de que los demás pueden deducir lo que ellos también están pensando. Entonces tienen esta capacidad de entender las perspectivas ajenas, ¿sí? Que es un avance muy significativo en el desarrollo cognitivo. Bien, entonces lo que es el desarrollo cognitivo en la etapa de operaciones concretas es un proceso que es dinámico y complejo, que está influenciado por todo lo que es el contexto social y también por las experiencias, ¿sí? Y todo lo que es la interacción con su entorno y también lo que es el apoyo de los ciudadanos va a ser esencial para que ellos tengan un desarrollo saludable, ¿sí? Y después tenemos el desarrollo moral de Kohlberg, que se divide en el nivel premoral, que es la primera etapa, que es de orientación en función a la obediencia y al castigo, ¿sí? Donde acá lo correcto se define por evitar romper las reglas, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el castigo. Entonces, la obediencia se da por la obediencia misma. Se evita lo que es el daño físico a la persona y a la propiedad, ni hablemos. Luego, la segunda etapa, tenemos el propósito e intercambio instrumental, donde acá habla de todas las normas que se siguen solo cuando hay un beneficio personal, ¿sí? Que siempre se actúa para satisfacer los propios intereses. Los niños lo hacen por sus propios intereses y permite que los demás también hagan lo mismo, ¿sí? Y hace mucho hincapié en lo correcto, ¿bien? Que es un intercambio equitativo. Luego entra al segundo nivel, que es el nivel de convencional, que tenemos la etapa número 3, que es el acuerdo y la conformidad, ¿sí? Todo lo que es correcto se define por vivir según lo que las personas cercanas esperan o lo que se espera en general
de la gente en su rol como niño. Entonces, ser bueno es importante, ¿sí? Porque ellos piensan que si soy bueno, tengo la aprobación de los demás, ¿sí? Y la etapa número 4 es el convenio social y conflictos, que ellos deben cumplir con los deberes reales, ¿sí? A los cuales han accedido. Entonces, todo lo que son las leyes deben defenderse, ¿sí? Bien, y eso va a contribuir a la sociedad, al grupo, a las instituciones, si es correcto. Y por último, tenemos lo que es el nivel de principios con respecto a la moral, la etapa número 5, que es lo que es contrato social y mantenimiento del sistema, donde se reconoce a las personas que tienen una variedad de valores y opiniones. ¿Sí? La mayoría de esos valores y reglas son relativos propios al grupo, pero se debe respetar, ¿sí? Porque está dentro del contrato social. Y algunos valores y algunos derechos, como es la vida, como es la libertad, deben respetarse en cualquier sociedad. Y la etapa número 6, el principio de la ética universal, ¿sí? Donde se siguen estos principios éticos elegidos por uno mismo, y todo lo que son las leyes y acuerdos sociales van a ser válidos. ¿Por qué? Porque se basan en esos principios. ¿Qué pasa cuando las leyes violan los principios? Tenemos la justicia, ¿sí? Y también habla de la igualdad de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas, que es fundamental. ¿Bien? Vamos hasta ahí o hablé mucho. Yo creo que hablé mucho, ¿no? Bien. Pasamos a lo que es, esto lo voy a pasar porque me equivoqué, la adolescencia, que esta parte la vamos a ver un poquito más relajada, de acá en adelante un poquito más relajada, ¿sí? La adolescencia trae consigo que cambios fisiológicos y cambios psicológicos, ¿sí? Es un periodo de transición entre la infancia y la madurez, ¿bien? ¿Sí? Durante todo ese tiempo ocurren cambios fisiológicos bastante significativos que culminan en la madurez física y la madurez sexual. ¿Cuáles son esos cambios que atraviesan los adolescentes? El primer cambio es el cambio fisiológico, ¿sí? Tanto niños como niñas, ¿sí? Tienen un rápido crecimiento, tienen un rápido desarrollo de los órganos reproductivos, ¿sí? Ustedes no sé si saben que hoy en día la adolescencia o la preadolescencia bajó, la edad se considera preadolescente a partir de los 10 años, ¿sí? Bien, también dentro de estos cambios fisiológicos tenemos todo lo que son las características sexuales secundarias, donde aparecen el vello corporal, el incremento de grasa en el cuerpo, el incremento de masa muscular, el crecimiento, la maduración de todo lo que son los órganos sexuales, ¿sí? Y la pubertad marca la llegada de la madurez sexual, ¿sí? En las mujeres, ¿cuál es esa primera señal? La menstruación, la menarquía, ¿no? Ahí te dejo. Y en los hombres, la primera emisión seminal. Estefanía, decime. Era eso, pero uno de los primeros cambios en la mujer también es la telarca, que empezamos con los cambios. Empezamos con los cambios ahí. Sí. Sí, sí, sí. Eso era. Y el tema de la pubertad, también se bajó la edad porque son muchas más las niñas, más que nada, que los varones, que tienen su primera menstruación a esa edad. Claro, por lo general ¿Sí? son 2 años antes, antes se decía 2 años, antes las mujeres que los varones, que comienzan. Sí. Por ejemplo, yo, en mi caso particular, yo me hice señorita a los 10 años. Sí, Y de mi grupo, por decirlo así, de mi grupo de salón, éramos señoritas 2, los demás hicieron 2 o 3 años después que nosotros.
yo lo veo hoy con mi hija que tiene 10 años, mi hija mide 2 centímetros menos que yo, chica, es una bestia comparada conmigo, del grupo de ella, que ella también es señorita, la mayoría de las niñas también lo son y tienen 10 años. Antes era como una esporádicamente, así como muy perdida, empezaba con el tema de la pubertad. Yo me acuerdo cuando yo me hice señorita, que fue cuando terminé 4º grado y empezaba 5º, que tenía 10, yo no lo conté hasta 7º grado porque, ay, qué vergüenza, ay, no, por favor, era como, no sé, la nena. Y también siempre cuento lo siguiente, el tema de que a mí cuando me pasó, a mi mamá nunca me había hablado de ese tema, yo no sabía lo que era. Entonces yo me asusté obviamente muchísimo con lo que me pasó, lo cual en mi hija siempre traté de inculcarle, obviamente, siempre de acorde a su edad, todo lo que iba a suceder. Entonces cuando a ella le pasó, lo tomó tan natural que hasta les cuento algo, y íntimo. Ni siquiera me llamó al baño, me mandó un mensaje de texto y me dijo, mami, llegó mi momento. Eso decía el mensaje de texto. ¿Cuál me pongo, la grande o la chiquita? Lo cual yo me reí, obviamente, y me acerqué al baño, pero lo tomó tan natural como, listo, me pasó, ya está, bueno, ¿ahora qué hago? Decime cómo sigo. En cambio yo me acuerdo de llorar y todo un escándalo, y encima mi mamá después de eso no me lo explicó tampoco. Entonces fue como muy, para mí en ese momento fue traumático, lo cual no quise que a mi hija le suceda exactamente lo mismo. Y en los hombres pasa exactamente lo mismo y hay que explicarlo. ¿Sí? Yo siempre digo que le voy a poner mis ejemplos personales y de familia. Nosotros somos 3 mujeres, la cual de las 3 mujeres son 5 hijos, de cuales esos 5 hijos solo hay un varón en la familia, que es el hijo de mi hermana, que hoy tiene 14 años. Cuando empezó el tema de la pubertad, mi sobrino empezó con todas sus preguntas, ¿sí? Lo cual mi hermana no sabía cómo responderlas, realmente. Dice, yo nunca traté con un hombre, ¿sí? No tengo la experiencia y no me sale. ¿Qué hizo mi hermana en ese momento? Fue a hablar con una psicopedagoga, ¿sí? Primero habló con la maestra de confianza porque él no tenía confianza en hablar con su papá. Sí, que esa es otra cuestión, por eso la confianza es con ambos, con papá y con mamá. Sí, hay cosas que se hablan con mamá y cosas que se hablan con papá, depende de la confianza de cada uno. Entonces mi hermana habló con la maestra y la maestra le recomendó que vaya a una psicopedagoga. La psicopedagoga que le dijo, perfecto, André va a venir 2 o 3 veces exageradamente y vamos a tratar la parte sexual. La psicóloga le explicó al niño exactamente cómo son las cosas. Y él, teniendo en ese momento 12 años, cuando fue, él lo contaba, pero súper contento. Vos sabés que estoy yendo a la psicóloga. Y Andrés, ¿por qué estás yendo a la psicóloga? Y pues me tiene que enseñar, viste, todas estas cosas de hombre que yo no las sé. Y se le enseñó a la psicóloga. Y no está mal. Si uno como padre por ahí no se siente preparado o nos da el pudor, la vergüenza, porque nos agarra eso como papás, busquemos ayuda, pero el niño tiene que saber, tiene que entender, ¿sí? Todo lo que es su imagen corporal cambia, ¿sí? La imagen corporal es una función del aspecto personal y de la respuesta individual de cada uno, ¿sí? El adolescente o los adolescentes están fascinados, pero al mismo tiempo están preocupados por esos cambios que atraviesa todo su organismo y comparan continuamente su físico con el ideal cultural, que esa es otra, ¿sí? Entonces, este periodo se caracteriza por sentimientos, esos sentimientos que están entremezclados con la fascinación, con el gozo y con el horror, conforme van ocurriendo todos estos cambios, ¿sí? Entonces, tenemos desarrollos específicos, que es el estirón de crecimiento. Y al final de la infancia o a comienzo de la adolescencia hay un aumento de estatura. Todo lo que son los huesos, todo lo que son los músculos aumentan de tamaño, ¿sí? Que son disparados por las hormonas, ¿sí?
Los niños suelen perder casi toda la grasa adicional adquirida desde el principio. Las niñas tienden más a conservarla y a distribuirlas en diferentes partes de su cuerpo. ¿Sí? Después tenemos el desarrollo de las glándulas. Aumentan de tamaño, la actividad de las glándulas se va hacia la piel, ¿sí? Lo que causa el acné, por ejemplo. Y también desarrollan nuevas glándulas sudoríparas que incrementan lo que es el olor corporal. ¿Sí? Bien. También tenemos cambios en lo que es el sistema reproductor. ¿Sí? En hombres, el primer inicio de la pubertad es el crecimiento acelerado de los testículos y del escroto, ¿sí? Que sigue con el crecimiento del pene y la aparición del vello púbico, no público, escúcheme, púbico, ¿sí? Y la primera emisión seminal ocurre aproximadamente entre los 11 y los 16 años, ¿sí? Generalmente, y no se alarme con lo que digo, durante la masturbación o también lo que es el sueño húmedo. Bien, esos cambios suelen ocurrir de manera gradual. En las mujeres tenemos los brotes del pecho, ¿sí? Que suelen ser la primer señal de pubertad, ¿bien? Que va acompañado por el desarrollo del útero y el desarrollo de la vagina. Bien, y tenemos la primera menstruación, la menarquía, que puede aparecer aproximadamente entre los 10 años, 9 años, depende, a los 16 años. ¿Sí? Que es cuando las niñas, digamos, han alcanzado casi la estatura adulta, han aumentado lo suficientemente su grasa corporal y demás. ¿Sí? Entonces, además de estos cambios en la estatura, en el tamaño de los huesos, en el tamaño de los músculos, que es todo impulsado por las hormonas, teníamos el desarrollo de las glándulas. Y la próxima clase vamos a hablar, que me lo voy a anotar para que no me olvide, voy a ir acá, ahora ya les digo que adolescentes, me lo voy a poner porque si no después me pierdo y no me acuerdo lo que tengo que dar. Vamos a hablar de los adolescentes, todo lo que son los cambios cognitivos, ¿sí? Y lo que es la transición a lo que es, digamos, la adultez, todo lo que es relacionado con las conductas de riesgo, la influencia social que tienen en los adolescentes, además de hablar de la adolescencia vista por diferentes teóricos, tanto como Freud, como Erikson, ¿sí? ¿Qué más? Esto ya lo vimos. Y bueno, obviamente que después vamos a seguir después de la adolescencia con la adultez inicial o lo que es la juventud, para luego hablar de la adultez madura y finalizado en vejez. ¿Sí? Bien, ahora, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? Voy a sacar esto así, yo las paso para este lado y las puedo ver. Ahora sí, porque si no tengo que andar mirando para el otro lado y no me gusta. ¿Alguna pregunta o algo para agregar? ¿No? Bueno, perfecto. Después no se me pongan tristes cuando hablemos de vejez, que todos vamos a llegar a la vejez, así que esa parte lo obviamos. Y después sí, cuando hablemos de la etapa nuestra, de la adultez, ahí va a decir, ay, sí, es verdad, esto pasa, pero tampoco se me pongan tristes, siempre ánimo para arriba. ¿Ok? Les mando entonces un saludo enorme a cada uno de ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Un beso enorme. Que tengan linda semana y buen fin de también. Chao, chao.